Bueno, pues la concentración que estamos llevando aquí a cabo hoy la convoca la Columna de los Alcores. La Columna de los Alcores es una plataforma en la que gente de diferentes pueblos, tanto de Mairena como Carmona como Alcalá, gente que veníamos de asambleas de transporte, otros de asamblea animalista, participan también algunos grupos políticos como son Izquierda Unida o Podemos, el Partido Comunista. Empezamos a unirnos para coordinarnos y darnos solidaridad con los problemas que estábamos teniendo en el pueblo. Participamos en todas las marchas de la dignidad de la provincia completa de Sevilla y entonces la concentración hoy lo convocaba la columna de cara a unirnos el 15 de octubre a la manifestación más grande que hay en Sevilla. Están las plataformas que estaban ya participando dentro de las marchas de la dignidad, porque tendríamos el movimiento de acción estudiantil estaba participando, estaban participando diferentes conflictos laborales y demás. Y bueno, con esta convocatoria en contra del TTIP, también del CETA y del TISA, que no se ha mencionado tanto, pero son también otros acuerdos que tienen el mismo carácter, pues se han unido otros colectivos, ¿no? Se han unido colectivos en contra de la pobreza, se han unido nuevos colectivos, sobre todo de ámbitos estudiantiles de los institutos, es decir, que esta convocatoria ha ayudado a que mucha más gente que sabe que le va a afectar de igual manera se uniera. Bueno, pues el TTIP, comentaba también que estaba el TISA y el CETA. El TTIP es un acuerdo, un tratado de libre comercio en el que la Unión Europea acuerda con Estados Unidos, y la idea del TTIP es que estos gobiernos ceden muchísimas de sus competencias a las grandes multinacionales. Esto significa exactamente que si ya hemos visto cómo lo que ha significado ceder poder a organismos internacionales o europeos en estos casos, como era a lo que hemos llamado la Troika, como es el FMI y demás, y el Banco Mundial, pues estas competencias que hemos visto cómo nos han obligado a reducir presupuestos, cómo nos han hecho cambiar los artículos de la Constitución para reducir el déficit, cómo hemos privatizado, cómo hemos cambiado normativa. Este acuerdo lo que hace es este camino que hemos tomado aún empeorarlo aún más, pero además en consonancia con normativas de Estados Unidos, ¿no? Un ejemplo es que se van a crear tribunales en que son las propias multinacionales quienes juzgan algunos cambios de normativa, ¿no? Es decir, se da un ejemplo de una subida del sueldo mínimo, ¿no? Que a lo mejor ante una subida de ese sueldo mínimo pueden entrar esos tribunales a multar a gobiernos que lo suban, por ejemplo. Es decir, al final es una pérdida de democracia, ¿no? Y de soberanía. Los efectos tocan a diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, como estaba hablando primero de servicios públicos, de privatización. En los servicios públicos supone, como hemos venido viendo, esta privatización, pues supone aún más ir por el camino de la privatización. Eso significa que al final no nos enfrentamos al servicio como personas que tenemos derecho de disfrutar de él, sino nos presentamos como consumidores, es decir, depende de lo que tú tengas en el bolsillo, tendrás derecho a acceso a una serie de recursos, ¿no? Uno de los ámbitos que hemos visto más fuertes respecto a esta privatización es el sistema sanitario y el sistema educativo, ¿no? A nivel del sistema sanitario, pues hemos visto copagos, hemos visto cómo hemos tenido que ir pagando medicamentos a las farmacéuticas que antes no se pagaban, hemos visto la retirada de la tarjeta de la seguridad social a personas migrantes, incluso se llegó a proponer a quitarnos a la gente con menos de 25 años que no hubiéramos cotizado los años suficientes, ¿no? Que es una normativa que se echó para atrás, pero eso está supuesto sobre la mesa, el ánimo político que hay detrás de eso, ¿no? O en el ámbito educativo hemos visto cómo cada vez son los bancos, como es el caso del Santander, ¿no? El Santander, con el cambio de la ley estudiantil universitaria, supuso la compra de todas las universidades y reducen en becas y al final tienes que pagarte un préstamo del Santander para poder estudiar, ¿no? Es decir, al final se convierte la educación en un negocio para algunos bancos. Es uno de los ámbitos que va a tocar. Después, en el ámbito de alimentación, aparte de lo que es el recrudecer la competencia, por ejemplo, en nuestros campos hemos visto con la entrada a la Unión Europea cómo hemos tenido que bajar la producción de leche, cómo hemos tenido que vender muchísimo de los cultivos y de los animales que teníamos, porque nos imponían una cantidad de producción y unos precios a los que no podíamos llegar. Pero ya no solamente este nivel productivo, sino que además el control sanitario que habíamos llevado sobre los productos, dejamos de tenerlo. Es decir, la vacunación que se les pone, los antibióticos que se les meten a los animales y muchos más productos, nos los vamos a comer luego. Otro de los ejemplos, pues lo que es a niveles laborales, ¿no? Vamos a igualar nuestras normativas laborales si ya están mal, y peor aún porque ni siquiera se cumplen, peor es cuando rebajemos estas normativas como las tiene Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de no cobrar indemnizaciones, estamos hablando de reducir muchísimo nuestras vacaciones además no pagadas, estamos hablando de poner en duda nuestro derecho a la huelga o la sindicalización. Entonces, por esto la convocatoria reúne a tanta gente, porque es que al final te afecta hasta el pan que estás comiendo en tu casa o hasta el pollo que estás comprando, ¿no? Bueno, ahora mismo un compañero que participa en la columna de los Alcores, como venía comentando, un compañero de Carmona,
va a proceder ahora a hacer la lectura del manifiesto de cara a que esto que sabemos no se quede solamente aquí, sino que sea capaz de llegar a más gente, y por ello es la concentración. Y sobre todo con esto lo más importante es poder hacer llamamiento a los pueblos que estamos alrededor de la capital, de cara a que el 15 de octubre podamos ir a la manifestación ya en grupos grandes. Yo soy Marina y participo soy de Alcalá de Guadaira y participo en diferentes asambleas que están dando allí en el municipio. Quiero agradecer tanto a Ganar 12 como a Lucero Rojo su presencia aquí para transmitir el mensaje que hoy queremos que hace llegar con esta concentración contra los distintos tratados TTIP, CETA y TISA que nos quieren ya totalmente pisar, donde van a prevalecer más los derechos, las muy grandes, los intereses de las grandes multinacionales sobre las personas. Yo nada más, ya Javier Rodríguez, de aquí de la Asamblea Comarcal de los Alcores de la Marcha Dignidad, pues nos va a leer el manifiesto que hemos sacado. Muchas gracias. Bueno, voy a pasar a leer el pequeño comunicado que hemos hecho para esta concentración. Antes que nada, pues explicar un poquito qué es lo que es el TTIP, el CETA y el TISA y cómo nos afecta. Empecemos por saber a qué corresponde esta ensalada de siglas que nos están llegando. El CETA, ¿qué sería? Es el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá. El TTIP, acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Y el TISA, acuerdo sobre servicios públicos. Seguidamente debemos saber que estos acuerdos se están negociando al margen del control y seguimiento de nuestra representación, tanto en el Parlamento Europeo como en el Parlamento Nacional de distintos estados. Desde esta publicación vamos a aportar luz a todas estas incógnitas para que la ciudadanía conozca los efectos del tratado en su vida diaria. ¿Cómo afectará la alimentación? La eliminación del etiquetado de los productos alimenticios supondrá la introducción incontrolada de productos transgénicos obtenidos de organismos modificados genéticamente. La supresión de aranceles va a suponer un aumento de la entrada de productos de Estados Unidos con escasas garantías ambientales y sanitarias, con el consiguiente deterioro del mercado interior europeo y la merma de soberanía alimentaria. Al no tener en cuenta el principio de precaución existente en la Unión Europea, aumenta la competencia desleal en los productos de Estados Unidos, que son tratados con sustancias químicas perjudiciales para la salud. La producción extensiva de vacunos de la Unión Europea se verá afectada gravemente al no poder soportar la competencia en precios, debido a que la carne de Estados Unidos se producirá de forma industrial con hormonas y potenciadores del crecimiento. Los tratamientos para la desinfección de las carnes, como el pollo, supondrán un grave daño para nuestro sistema de producción más sostenible. En definitiva, desregulación, carencia de garantías sanitarias y fortísima carga ambiental será la consecuencia inevitable si no conseguimos poner fin al CETA y al TTIP. ¿Qué ocurrirá con nuestros puestos de trabajo? Se rebajan los derechos laborales de la Unión Europea a los existentes en Estados Unidos. No existen convenios nacionales o de sector. El personal público no tiene derecho a huelga. Las bajas no serán remuneradas. No existe indemnización por despido. Vacaciones entre 7 y 10 días. Los seguros médicos o pensiones se negocian de forma individualizada. No existe regulación sobre libertad sindical, descanso semanal, protección de salario, trabajo nocturno, protección de maternidad. ¿Cómo quedarán los servicios públicos? El TISA es el tratado sobre servicios más grande y menos transparente de todos los que se están negociando en la actualidad. Su implementación impedirá, por ejemplo, que los diferentes Estados miembros puedan legislar a favor de la voluntad popular, blindando las privatizaciones, las liberaciones y la presencia de las grandes corporaciones multinacionales en sectores que van desde las telecomunicaciones, privacidad online de datos personales, al transporte, pasando por la banca, la educación, la sanidad y la regulación relativa a la contratación pública. El TISA, como el resto de tratados mencionados, trata a las personas como consumidores, eliminando del ámbito de su contenido el concepto de ciudadanía o trabajadores-trabajadoras y, por ende, de los derechos añadidos a este estatus.
El acuerdo internacional secreto TISA deja los contratos públicos en manos de las multinacionales. El acuerdo tiene una cláusula que no permitirá que algunos servicios vuelvan al control público después de haber sido privatizados, aun cuando el servicio privado haya fracasado. Y con la educación, una de las consecuencias del Tratado de Libre Comercio es la educación pública. La educación pública es su privatización encubierta, incluyendo empresas privadas que gestionan los centros de educación, el acceso de nuevos profesores a la plantilla y las actividades extraescolares. Tal privatización encubierta y amparada en nuevas políticas educativas, el 11, 3+2, etc., no atienden a las exigencias de igualdad de oportunidades y inclusión por lo tanto valores no discriminatorios y plenamente democráticos que habían sido el sustento de la educación pública. Estos tratados acaban con el sistema público de becas y lo sustituyen por becas préstamos de entidades privadas, ahondando en la mercantilización de la educación. La gestión de los salarios en función de resultados encumbre a menudo la gestión por parte de las empresas a la labor docente. Estas evaluaciones al profesorado supone ingresos a las empresas y estas eligen lo que debe seguir el profesor, modificando los valores educativos y generando una enorme presión laboral. Bueno, pues este es el comunicado que hemos elaborado. Esta concentración queremos que sirva de impulso para que tenemos el 15 en Sevilla, que es a las 12 de la mañana, que sale desde del Prado de San Sebastián y llega hasta Plaza Nueva, y que esperemos que haya mucha gente, porque esto es algo que nos afecta a todos y a todas y que es muy malo para la clase trabajadora en general y que hay que pararla como sea. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Javier Mauri. No sé si algunos me conocéis, porque he hecho televisión con 12 Televisión. Pertenezco al Partido Demócrata Social Autonomista y a Recortes Cero. Yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos todos es ¿qué clase de agua queremos beber y qué clase de aire queremos respirar? Si el que está en la naturaleza de una forma sostenible o el que nos quieren vender. La globalización tiene estos pequeños inconvenientes: el control absoluto, la conversión del ciudadano en consumidor, en un consumidor compulsivo, en un usuario, y eso no lo podemos permitir. Y si aquí ahora estamos 30 personas, tenemos que procurar que el día 15, el sábado, haya más. Cada vez tenemos que ser más, tenemos que despertar la conciencia de la gente, porque no podemos estar siempre viendo la película en el televisor, viendo lo que está pasando. Sigue habiendo desahucios. Esto no es más que el principio de unas normas para construir su matrix particular, donde nadie tenga sentido crítico, donde todos consumamos lo que nos ofrecen los grandes monopolios, las grandes superficies comerciales, y nos olvidamos que el más del 90% del empleo que se genera es gracias a las pymes, a los pequeños y grandes negocios. Por eso, amigos míos, vecinos, vecinas, vamos a seguir despertando a la gente, porque esta es la verdadera política, esta, la de la calle. Muchas gracias. Pues nada, un poco más de lo que ya se ha dicho aquí seguramente, ¿no? Que la lucha continúa, tenemos que estar animosos, tenemos que estar animados y tenemos que ir sumando voluntades. En la marcha de Alcores, desde hace ya unos 4 o 5 meses, nos estamos viendo aquí a nivel comarcal, y evidentemente pues de todo lo que se trata es que todo lo posible, los que estemos en diferentes colectivos, pues animamos, nos comprometamos y hagamos que esto se extienda y sea más viable. Y adelante, y que nos veamos el sábado mucha gente en Sevilla. Bueno, sin más, quedamos convocados para el sábado en el Prado a las 12 de la mañana. Y muchas gracias por haber estado aquí. Ahora nos quedamos un ratito cambiando impresiones y cuando nos parezca nos vamos disolviendo. Muchas gracias.